Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿todo bien? Bueno, el tema de hoy es acerca de la circunferencia de los elementos, que es el capítulo número 1 del área de geometría, en el cual los temas a abordar de hoy se continúa con respecto a la vez pasada, entre que habíamos visto la parte de circunferencias, representación gráfica y algebraica de una circunferencia, y se tomó en cuenta en el video pasado lo que fue el punto interior y exterior de una circunferencia. Para estos dos temas van a ser la relación entre rectas y circunferencias, ¿verdad? En el cual vamos a tocar los conceptos de recta secante, tangente exterior y las relaciones de una circunferencia. Bueno, a partir de ahí, entonces, arrancamos con la parte de la relación entre las rectas y circunferencias. Las circunferencias normalmente existen tres tipos de rectas, las cuales son las siguientes: la recta tangente, la recta secante y la recta exterior. Muy bien. Entonces, una recta va a ser tangente a la circunferencia si interseca el círculo en un único punto. Quiere decir que, por ejemplo, en esta imagen se puede ver claramente el ejemplo de una recta tangente, ¿verdad? Ahora, esta no es solo la única recta tangente, puede haber varias. Pudo haber sido aquí y interseca en un único punto. Pudo haber sido aquí y también pasa la misma situación. Ya en este caso sería una recta tangente. Luego, una recta va a ser secante si interseca el círculo en dos puntos. Si vemos la imagen, interseca al círculo la recta secante en dos puntos. Entonces, ese es un ejemplo de una recta secante. Y una recta va a ser exterior si no es tangente ni secante, ¿verdad? Entonces, si no toca el círculo en ningún punto, entonces es una recta exterior. Muy bien. Ahora también hay que considerar tres tipos de rectas, ¿verdad? En su forma algebraica y geométrica. Para la parte algebraica, cuando veremos de la recta y igual a k, estamos hablando de una recta horizontal. Entonces, esta recta horizontal va a ser una recta que va a ser paralela al eje X. Por ejemplo, puede ser y igual a 1, y igual a 2, y igual menos 1, entre otros tipos de rectas, de modo que cuando usted ve la recta y igual a 1, por ejemplo, va a ser aquella recta en donde pase por el número 1 en y se va a formar esa recta horizontal deseada. Si por ejemplo vemos y igual a 2, pongamos aquí, veámoslo por aquí, y igual a 2, sería de esta forma. Sería una recta en donde pasa por el número 2 en y va a ser paralela a el eje X, ¿verdad? Cuando estamos hablando de recta horizontal. Ahora, en el caso de una recta vertical, va a ser la misma situación, nada más que lo que cambia es que va a ser una recta paralela al eje Y. Entonces podemos tener el valor x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1 y así sucesivamente. Y siempre cuando vea esto, entonces esta recta va a pasar por ese número en la que es en el eje X y va a ser paralela esa recta al eje Y, ¿verdad? Es una recta vertical, que de manera general se puede denominar de la forma x igual a h. Y luego, no solo estas dos rectas son las que tenemos, también tenemos la recta inclinada, que puede ser de esta forma o de esta otra. Eso va a depender del tipo de recta. Entonces, en este caso, la recta lineal que es aquí, ¿verdad? Va a ser de la forma y igual a mx más b. Entonces, cuando vemos una recta de la forma y igual a mx más b, significa que es una recta de manera inclinada. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de rectas: la recta horizontal, la vertical y las inclinadas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a los pasos claves para determinar si una recta en relación con las circunferencias tangentes, secante o exterior. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la ecuación de una circunferencia, que es aquella que en el capítulo anterior habíamos repasado de esta forma: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, esta ecuación de la circunferencia es la original, pero si usted lo logra manejar bien
y cuando llega a la selección única, usted arma la ecuación o ya le dan la ecuación de la circunferencia, entonces lo que tienen que tomar en cuenta es, el primer paso, escribir esa ecuación de la circunferencia. Luego, en el segundo, lo que tienen que analizar es el tipo de recta que le solicitan. Puede ser una recta horizontal, vertical o inclinada, dependiendo de la información que le den. Entonces usted analiza el tipo de recta y sustituye según sea la variable, ¿verdad? Ya sea que se tiene que sustituir en términos de X o tiene que sustituir en términos de Y. Eso va a depender de la información. Luego, el tercer paso es que cuando se ejecutan los primeros dos pasos, entonces esa misma ecuación ya transformada la metes en la calculadora. Después de estos tres pasos, entonces cuando ya lo haya hecho, aprieta Shift Cal 23, le da igual y anota el resultado que le tira la calculadora. Luego, esa misma situación, cuando ya lo hizo, no la borra, sino nada más continúa, pero dándole Shift Calc menos 23 y vuelve a anotar el número que les pide. Ahora, el último paso va a constar de lo siguiente. Una vez que se hizo el paso 1, 2, 3, 4 y 5, entonces ya se puede analizar los resultados, en los cuales, si los dos resultados son iguales, la recta es tangente. Si ambos son diferentes, la recta es secante. Y si da error al menos un resultado, entonces la recta va a ser exterior. Muy bien. Ahora, vamos a ver este ejemplo para entender un poquito más el tema. Nos pide determinar si las rectas y igual a x, y igual menos x y x igual menos 5 son rectas secantes, tangentes o exteriores a la circunferencia que nos da a continuación, que sería esta que está aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entonces evaluar para la recta y igual a x y así sucesivamente con cada una por aparte. Si lo hacemos para la recta y igual a x utilizando la calculadora, que se los voy a colocar por aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes sustituyen donde hay y, lo cambia por un x, entonces les va a quedar de esta forma. Les va a quedar x menos 2 al cuadrado, y lo cierro aquí, más x menos 5 al cuadrado, x menos 5 al cuadrado, le da alfa calc para que le salga el símbolo del igual, y el valor que le tira el resultado, que sería 36 en este caso. Una vez que lo tiene así, ¿verdad? Que ya ese sería el paso número 2, en este caso número 3, ya de una vez hecho y sustituido. Entonces el paso número 4 era apretar Shift Calc, darle 23, y da igual, y te arroja este resultado que es 7,4686. Ese resultado lo nota. Después le vuelve a dar ahí mismo Shift Calc y lo cambia por menos 23. Hace la operación, le da igual, y dice que le da menos 0,4686. Entonces, cuando ya tenemos los dos valores, ya podemos analizarlos brevemente. Entonces, es claro que estos dos valores son diferentes. Y como habíamos hablado en el último paso, si los dos resultados son diferentes, quiere decir que la recta es secante. O sea, corta el círculo en dos puntos. Muy bien. Esa es para la primera recta, y igual a x. Luego, ¿qué pasa para la recta y igual menos x más 1? Entonces, se hace el mismo cambio, donde hay y, se cambia por menos x más 1. Y entonces, cuando ya lo haces, se mete eso en la calculadora, que en este caso va a ser menos x más 1. Vamos a ver, menos x más 1. Y una vez que ya lo cambia, esta situación, le va a dar otra vez Shift Calc, hace la misma evaluación correspondiente, con 23, vea que le da 2, lo vuelve a hacer de nuevo con menos 23, y dice que le da menos 4, y como vemos claramente, esos dos resultados son diferentes. Entonces, esta otra recta también es secante. Muy bien. Ahora, en el caso de la recta x igual a menos 5, para hacer un repaso, x igual a menos 5 es una recta vertical, ¿cierto? Porque esto es de la forma x igual a una constante. Cuando es x igual a la constante, es una recta vertical que pasa por el valor de x, que en este caso tenga la constante, y es paralela al eje y. Muy bien.
Entonces, haciendo la sustitución, hay que tomar en cuenta que cuando se cambia en x igual a una constante, va a quedar la variable y. A la hora de meter esa variable en la calculadora, hay que tener cuidado porque la calculadora despeja en términos de x. Entonces, al despejar en términos de x, lo que tienes que hacer es considerar la variable y como si fuera x. Y obviamente para poder realizar todo el despeje, ¿verdad? Entonces, hace esto, lo cambia por un x y continúa normal. Chipcal 23 le da igual, dice que le da un resultado que no sabemos, dice que da error. Cuando le dice cancel, significa en español que no se puede solucionar el problema. Por lo tanto, como la ecuación no tiene solución, es una recta exterior. Con solo un resultado que le dé error, ya con eso ya basta. Muy bien. Entonces tenemos unos ejercicios asociados a este tema. El primero de ellos nos dice que de las siguientes representaciones gráficas, ¿cuál corresponde a una recta tangente a la circunferencia? Recordemos que una recta tangente es aquella que interseca en un único punto. La circunferencia, digamos, la recta interseca la circunferencia en un único punto. Entonces, si vamos en la opción A, intersecan dos puntos. Por lo tanto, la recta es secante. En la parte B, la recta en este caso es exterior, porque no interseca la recta a la circunferencia. En la opción C, se ve que es una recta secante al ver que la recta toca a la circunferencia en dos puntos. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. Y claramente es cierto, porque interseca la circunferencia en un único punto. Muy bien, ese es para el primer ejercicio. El segundo nos dice cuál de las rectas representadas gráficamente es secante a C. Entonces nos dan las opciones, que la opción A es la recta E, la opción B sería F, la opción C es G o la D es K. Muy bien, entonces vamos a analizar la recta E. Si vemos la recta E y la consideramos con el gráfico que nos dan, observe que la recta E se ve que es una recta exterior. Entonces ya con eso ya descartamos la opción A. Luego para el caso de la recta F, si se ve, vea que la recta F interseca a la circunferencia en un único punto. Y como nos preguntan que es secante, significa que interseca en dos puntos. Por lo tanto, la opción B tampoco es. Vamos a la opción C. Notemos que la opción C, que es la recta G, con respecto a la circunferencia, esa es la indicada, porque nos dice que interseca la circunferencia en dos puntos. Y esa sería la opción correcta. Y la D, no es necesario analizarla, pero la vamos a ver. Claramente esta es una recta exterior, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner los datos, ¿verdad? Esta es tangente, que es la G, y la otra es secante. Ahí estamos. Muy bien. Entonces la opción correcta sería, para este caso, la opción C. Luego tenemos estos dos ítems, que sería el 32 y el 33, los cuales nos dan la representación gráfica para responder esas dos preguntas. Entonces nos dice que con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Nos dice que y igual a 3 es una recta secante a C, y que x igual a menos 3 es una recta tangente a C. ¿Y cuál o cuáles son verdaderas? Bueno, recordemos que la recta, cuando era de la forma y igual a una constante, era una recta, ¿verdad? En este caso, horizontal. Si tienes una recta de la forma x igual a una constante cualquiera, en este caso, por ejemplo h, sería una recta vertical. Con lo cual, aquí le anoté los datos, pero aquí se lo vuelvo a repetir para que lo tome en cuenta. Entonces, en el caso de la recta y igual a 3, es una recta horizontal de esta forma, como la estoy dibujando en el gráfico. Si vemos, esta recta corta a la circunferencia en dos puntos, con lo cual podemos notar que con respecto al gráfico y a la recta y al manejo del conocimiento que tenemos, en este caso, esta recta es secante. Y nos dice en la proposición
que la recta y igual a 3 es una recta secante C, con lo cual eso es cierto. Entonces tenemos la primera proposición que es verdadera. Ahora, para la recta x igual menos 3, si analizamos la recta x igual menos 3, es una recta vertical. Entonces, esta quedaría de esta forma. Así como se ve, esta sería la recta vertical. Y si logran notar esto en relación con la circunferencia, es una recta tangente. Y en el enunciado nos dice que esta recta es tangente a C, y eso es correcto. Por lo tanto, ambas serían verdaderas. Para el caso de la 33, vemos que hay que considerar las siguientes proposiciones, donde la recta x igual a 4 es una recta exterior a C, y la recta y igual a 5 es una recta tangente a C. Entonces, en este caso, x igual a 4 es aquella recta por la cual pasa de la siguiente forma. Sería de esta forma. Entonces, al pasar por acá, se tiene esto. Y con ello se observa que esta recta es secante. Esta de color verde. Esta de color verde sería la recta x igual a 4, que la voy a marcar en verde. Con lo cual, se observa claramente que no es una recta exterior, sino una recta secante. Por lo tanto, esta proposición no es cierta, o sea, falsa. Luego, la recta y igual a 5 nos indica que es una recta tangente a la circunferencia C. Si observamos con color morado, esta recta y igual a 5 estaría por acá. Veamos y igual a 4. Y igual a 4 es una recta que es tangente a la circunferencia. Si la logran imaginar de esta forma. ¿Ok? Este es y igual a 4. ¿Qué pasaría con y igual a 5? Si avanzamos un numerito más, en este caso aquí, vemos que esta recta no toca el círculo. Entonces, en este caso, y igual a 5 es una recta exterior. ¿Ok? Por lo tanto, esta proposición también es falsa. Y con ello, ninguna de estas es verdadera. Muy bien. Luego tenemos este ejemplo que les voy a hacer dos, y el tercero les va a quedar como ejercicio. Por lo tanto, les voy a dejar como ejercicio la número 45. Esto es importante, porque entonces la primera pregunta, que es esta, que está acá, nos dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. Entonces nos da esta representación gráfica, y de acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta tangente a C, ¿cuál sería? Tenemos la recta x igual a 0, x igual a 6, x igual menos 2 y x igual menos 11. Entonces, si analizamos un poquito, observemos que el radio de esta sería 3. Ahora, ¿por qué 3? Veamos el diámetro. Si vemos la distancia de 6 a 0, es en este caso 6 unidades. Si lo vemos en relación con esto, también hay 6 unidades. Por lo tanto, el radio en este caso es 3. Muy bien. Entonces ya aquí podemos notar que que esta misma distancia que hay en horizontal, vamos a ver, en horizontal va a ser igual en vertical. Ok, entonces este mismo radio va a ser igual a este, por lo tanto aquí hay 3. Si lo hacemos con respecto al eje negativo, entonces nos va a quedar que esto es menos 11. Y si lo hacemos para el otro lado, nos va a quedar también menos 5. Viendo los extremos. Entonces, la recta x igual menos 11, pues es el candidato principal, ¿verdad? Para ser recta tangente. En este caso, porque veamos las opciones. Las opciones, esta es una recta vertical. Igual todas estas, pero el principal candidato para ser recta tangente sería la recta x igual menos 11. Entonces, esa sería la opción correcta. En este caso se sacó de una forma más sencilla, porque se supone que ya habíamos repasado los conceptos de recta horizontal y recta vertical al inicio, y entonces a partir de ello se puede trabajar con esa situación. Luego,
Para este caso, una recta que es secante a la circunferencia dada por esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, corresponde a, vea que tenemos 4 opciones. La primera de ellas, y igual a 1, es una recta que se puede clasificar como una recta horizontal. Luego, para y igual a 3 va a ser lo mismo. Igual en opción C. Y la opción D es una recta vertical. Entonces, en este caso hay que analizar cuál de ellas es una recta secante. Con solo que encontremos la primera opción, por ejemplo, o la segunda o la tercera, ya la otra ya no hay que utilizar, porque en este caso es selección única. Entonces, si consideramos la recta y igual 1, vamos a probar opciones. Escribimos, cambiamos el y por un 1, entonces nos quedaría x al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2. Le damos shift cal 23 igual, dice que nos dio 1 y con menos 23 nos da menos 1. Entonces quiere decir que para la primera, la opción correcta sería esta. Y eso se realizó con calculadora. Porque en este caso nos dio 1 y menos 1 en la opción A. Entonces, al darnos dos resultados diferentes, la recta es secante. Y eso es lo que nos pide el enunciado, una recta secante. Entonces ya el resto, si ustedes lo quieren hacer, lo hacen por ejemplo, como un ejercicio, ¿verdad? Para determinar la clasificación de las rectas con respecto a esta circunferencia en este ítem, pero no es tan necesario para este caso. Luego, la número 45 nos pregunta por una recta exterior. Entonces, es algo parecido a lo anterior, pero con la diferencia que una recta exterior no interseca el círculo en ningún punto. Entonces, ustedes tienen que probar las opciones y la que al menos le dé un único error, ya con eso se van a dar cuenta cuál es la opción correcta. ¿Verdad? Entonces, esta número 45 va a quedar como ejercicio. Muy bien. Luego tenemos estas otras. Estas otras nos dice, considere las siguientes dos rectas determinadas por y igual a menos x y y igual a 3. Después nos dice cuál o cuáles de estas rectas son secantes a la circunferencia dada por esta ecuación. Entonces, vamos a hacer el caso para y igual a menos x y después para y igual a 3. Si hacemos esto en la calculadora, vamos a escribir la ecuación donde hay y, cambiamos por un menos x para probar la primera. Entonces nos quedaría x al cuadrado más paréntesis menos x al cuadrado alfa calc para que nos salga el igual y le damos 8. Le damos shift calc, probamos con 23, dice que nos da 2. Luego shift calc menos 23 y nos dio menos 2. Entonces aquí vamos a anotar los resultados. Con una nos dio 2, con la otra nos dio menos 2. Con eso sabemos que esta es secante. Nos falta verificar la segunda, ¿verdad? Entonces, verificando la segunda, ya podemos saber cuál es cuál. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos esta, que para repetirla. Y tenemos esto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el x, bueno, el y, por un 3. En este caso es una recta horizontal. Hacemos la misma valoración, en este caso, typical 23, y dice que nos da, no se puede resolver. ¿Qué significa esto? Que esta recta es exterior. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuál o cuáles rectas son secantes de la circunferencia? Por lo tanto, solamente sería la recta y igual menos x. Muy bien. Luego tenemos esta otra. Vamos a hacer esta, 47, y las otras dos van a quedar como ejercicio.
Son muy similares. Y las pueden realizar con calculadora. Esta otra, la 47, entonces vamos a hacerla. Tenemos, considere las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia dada por esta ecuación. Entonces, la primera nos dice que x es igual a menos y más 5. Nos dice que esto es una recta exterior. Vamos a probar si es cierto. Y después para el caso de x igual a 1. Entonces, si escribimos la sustitución en la calculadora, veamos que entonces, en este caso tenemos menos y más 5. Entonces, donde hay x lo cambiamos por un menos y. Entonces, vea cómo nos va a quedar. Nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar menos y más 5 al cuadrado. Más y menos 3 al cuadrado igual a 4. En este caso, los y los vamos a considerar como una x para la hora de despejar variables. Entonces, vamos a escribir en lugar de x un y, en lugar de y un x. Entonces, ponemos menos x más 5 elevado al cuadrado, más, en lugar de un y ponemos un x, entonces ponemos x menos 3 elevado al cuadrado, alfa cal, 4, cal, y empezamos a evaluar. Con 23 nos da 5, y con menos 23, ¿cuánto nos da? 3. Entonces, con una nos da 5, y con otro nos da menos 3. Por lo tanto, esta es una recta secante. Entonces, en este caso es una recta secante, ¿verdad? Esta es una recta secante y con ello la primera se descarta. O sea, es falsa porque tiene que ser una recta exterior y es una recta secante. Vamos para el caso de x igual a 1. Ahora veamos que es el caso de x igual a 1. Entonces, aquí nos va a quedar de esta forma. El x es igual a 1, entonces ponemos 1 más 5. Bueno, en este caso sería 1 al cuadrado. Perdón, 1 al cuadrado. Ahora sí, porque vea que la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4. Entonces sería 1 al cuadrado más, lo de y ya la cambié por un x, ¿verdad? Para el efecto de despeje, que sería más y menos 3 al cuadrado, pero le podemos poner un x. Y esto es igual a 4. Hacemos el mismo procedimiento. Dice que esto nos da 4,73. Y después lo hacemos con menos 23 y nos dio 1,26. Quiere decir que también esta es una recta secante. Por lo tanto, tampoco es verdadera. Y con ello, ninguna sería verdadera. Muy bien. La de los ejercicios 48 y 49 van a quedar como ejercicio. Ok. Ahora el otro tema que vamos a ampliar un poquito es traslaciones de una circunferencia. Bueno, ¿en qué consisten las traslaciones de una circunferencia? Ok. Cuando ustedes les dan un círculo de esta forma, que ahora se los voy a decir, a ustedes les dan un círculo de esta forma. Este es el original. Ok. El que conoce. De centro H como acá y de radio L. Si ustedes les piden trasladar la circunferencia a este lugar, ella va a tener que utilizar un vector de traslación. Este vector de traslación se lo van a dar. En algunos casos se lo dan, en otros casos tiene que interpretarlo. Pero es muy sencillo. Con este vector de traslación, al trasladarlo, la figura va a quedar de esta forma. Va a tener que hacer una suma o una resta. Eso va a depender de la situación. Entonces esto les va a quedar de esta forma. H más A y K más B. ¿Okay? Ese sería el nuevo centro de la circunferencia, ¿verdad? Las nuevas coordenadas del centro de la circunferencia ya trasladadas. Y con eso se va a mantener. Lo único que va a cambiar a la hora de trasladar es básicamente la posición, ¿verdad? De las coordenadas del centro de la circunferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y esta fórmula de traslación nos va a permitir encontrar
las nuevas coordenadas del centro, que más adelante los vamos a ver con unos ejercicios que traemos a continuación. Por ejemplo, tenemos estos ejercicios de acá. Aquí les voy a anotar la fórmula de traslación, que recuerde que era h más a, k más b. Recuerde que h, k es el centro de la circunferencia. ¿Ya? Y a, b, recuerde que era el vector de traslación. Muy bien. Estas dos cosas son muy importantes tomarlas en cuenta. Entonces veamos el primer ítem. Si una circunferencia de centro P de 2, menos 3 y de radio de longitud 5 se traslada 3 unidades hacia la izquierda paralelo al eje X, entonces la ecuación de la circunferencia obtenida al hacer la traslación mencionada corresponde a, tenemos las opciones. Entonces, para este caso hay que considerar lo siguiente. Dice que una circunferencia es de centro 2, menos 3 y de radio de longitud 5. Ok, en este caso, lo que hay que considerar es las coordenadas del centro. Usted sabe que tiene un centro que es 2, menos 3. Ese es el centro de la circunferencia. Y usted tiene que aplicarle, le dicen se traslada. Cuando le dicen se traslada, está aplicándole una traslación hacia otro lugar. Cuando nos dice 3 unidades hacia la izquierda, significa que está yendo hacia el eje X negativo. Cuando dice 3 unidades hacia la izquierda, entonces está hablando en sentido negativo. Cuando le digan 3 unidades hacia la derecha, está hablando en sentido positivo. Bueno, aquí les voy a poner una recta real para que lo vean. Por ejemplo, si tengo 3 y yo quiero traer esta posición al 6, entonces se va a mover hacia la derecha. Y ese es el sentido positivo. Ahora, si yo quiero trasladar 2 unidades hacia la izquierda a partir del 3, entonces se va a mover en sentido negativo. ¿Verdad? 2 unidades hacia la izquierda sería 1. Igual va a pasar para el eje Y. En este caso, si es hacia arriba, se va a mover en sentido positivo con respecto al eje Y. Y si es hacia abajo, la distancia se va a mover en sentido negativo, pero hacia el eje Y, pero hacia abajo. Muy bien, entonces a partir de esto ya podemos entender esta pregunta. Nos dices que si se traslada 3 unidades hacia la izquierda paralela al eje X, significa que es 3 unidades negativas. Y como el Y no nos indica nada, entonces va a ser 0. Entonces este sería el vector de traslación. Utilizando la fórmula del vector de traslación, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría de esta forma. Vamos a ver. La traslación de esta figura o de esta circunferencia va a ser la siguiente. Va a ser, utilizando la fórmula, sabemos que h es 2 y k es menos 3. A es menos 3 y b es 0. Utilizando esta fórmula nos quedaría entonces 2 menos 3, menos 3, 0. Significa que 2 menos 3, si lo hacemos en la calculadora, utilizando la calculadora, 2 menos 3 nos da menos 1. Entonces esto es menos 1. Y menos 3 más 0. Aquí es un más, no es una coma. Menos 3 más 0 sería menos 3. Entonces esta es la nueva traslación de la circunferencia. O sea, las nuevas coordenadas del centro. Y con ello ya podemos trabajar la ecuación de la circunferencia. Si vamos al resultado, esto nos quedaría de esta forma. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. En este caso, como el radio es 5, 5 a la 2 es 25, si lo hacen en la calculadora. ¿Ok? Ya con esto, ya tenemos aquí que esto es 25. Luego, en la nueva coordenada h va a ser menos 1, pero como aquí está negativo, pasa a ser positivo. Entonces sería x más 1. X más 1 al cuadrado, más, y el menos 3 pasa a ser en este caso positivo en la ecuación,
Entonces me cambia de signo. Entonces esta sería la ecuación de la circunferencia ya mencionada a la hora de aplicar la traslación. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C. Muy bien. Luego tenemos esta otra. Si a una circunferencia dada por esta ecuación se le aplica una traslación de 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y, esto le va a aparecer. Entonces se obtiene una circunferencia cuyo centro corresponde al punto y ahora nos pregunta por el punto del centro de la circunferencia nueva. Antes se mencionaba nada más la ecuación. Vean el cambio que hubo. La ecuación de la circunferencia. Y aquí le preguntan por el centro. Se obtiene una circunferencia cuyo centro. Entonces nos pregunta por el centro de la circunferencia nueva. Ok. Entonces, como nos están dando en este caso la ecuación de la circunferencia, hay que tomar en cuenta el centro original de la circunferencia, que en este caso va a ser, es 0,1. Ese es el centro de la circunferencia. Ahora, se le va a aplicar un vector de traslación, o sea, una traslación, pero nos dice 2 unidades hacia arriba. Significa que están moviéndose en sentido positivo. Entonces sería 0,2. Al aplicar la fórmula de traslación vamos a tener las nuevas coordenadas del centro, que en este caso las vamos a realizar. Vamos a marcar cada una de ellas de esta forma. H, K, que es la coordenada del centro original, y A, B, que sería el vector de traslación. Aplicando la fórmula nos quedaría 0 más 0 y 1 más 2, que en este caso sería 0,3. Y estas serían las nuevas coordenadas del centro de la circunferencia que nos solicita en el enunciado, ¿verdad? Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Muy bien. Luego tenemos estas otras preguntas, ¿verdad? Y tenemos estas, y así sucesivamente, pero vamos a hacer unas cuantas. Las demás van a quedar como ejercicio. Vamos con la 75. Considere las siguientes proposiciones referidas a esta ecuación de la circunferencia, la cual se trasladó 2 unidades hacia arriba paralelo al eje Y. Como está diciendo 2 unidades hacia arriba paralelo al eje Y, no nos está indicando cuánto es en X, entonces sería 0,2, que ese sería el vector de traslación. ¿Ok? Y la ecuación de la circunferencia es x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual 25. Por lo tanto, el centro de la circunferencia original sería 3,0. Y nos dice, la longitud del radio de la circunferencia trasladada es 5, ¿cierto? Porque el radio se va a mantener, lo único que cambia es las coordenadas del centro a la hora de trasladar. Entonces el radio es 5, aunque tenemos que aquí es 25, recuerde que r al cuadrado es igual a 25 por la ecuación de la circunferencia, que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r al cuadrado. En este caso, si le explica la raíz cuadrada a 25, te va a dar 5. Muy bien. Esa es la calculadora. Entonces, esta primera proposición es verdadera. Luego nos dice, el centro de la circunferencia trasladada corresponde a el punto 3,2. Apliquemos la traslación. Nos quedaría 0 más 3, 2 más 0. Y esto es igual a 3,2. Muy bien. Entonces, esta sería el nuevo centro de la circunferencia trasladada. Por lo tanto, la proposición es verdadera y con ello ambas son verdaderas. Esta otra se la voy a dejar como ejercicio porque ya la habíamos hecho en un ejercicio anterior. Creo que era, vamos a ver, la número 73. Entonces es muy similar. Luego esta otra, que está acá, también es un poquito similar, pero la vamos a realizar. Nos dice, si se traslada la circunferencia dada por esta ecuación desplazando 3 unidades hacia arriba paralelo al eje Y, significa que el vector de traslación es 0,3 y el centro, en este caso, va a ser, si lo vemos por la ecuación, sería 0, menos 2.
Acuérdense que menos 2 porque aquí está el signo positivo. Ok, entonces ahora aplicando la traslación, nos va a quedar de esta forma. 0 más 0 y 3 menos 2, que esto sería 0,1. Viendo las opciones, veamos que la opción B ya queda descartada y la opción D también está descartada. ¿Okay? El 8 se mantiene, ¿verdad? Porque lo único que se mueven son las coordenadas del centro. Entonces, de ahí ya descartamos la opción B y la opción D. Y la opción D. Luego, veamos las coordenadas del centro, es 0,1. Entonces, en este caso, se ve claramente que la opción correcta es la A, ya que entonces el valor de H en este caso nuevo es 0 y el de K es 1. Por tanto, la opción correcta ya se ve que es la A. La número 78 va a quedar como ejercicio, porque es muy similar. Y vamos a resolver estas últimas de acá. Ok, veamos esto. Dice, si a la circunferencia dada por esta ecuación se le aplica una traslación y obtenemos la circunferencia dada por esta, entonces, entonces la aplicación de la transformación corresponde a una traslación de dos unidades hacia dónde. Dice, hacia arriba paralela al eje Y, hacia abajo paralela al eje Y, o hacia la derecha paralela al eje X, o hacia la izquierda paralela al eje X. Entonces, en este caso vamos a las coordenadas del centro original y vamos a compararlas. Veamos que las coordenadas del centro original es, en este caso, menos 2,2. Luego las coordenadas del centro trasladado, que ese es el nuevo centro. ¿Quiénes son? Dice que es menos 2,0. Mucho ojo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Estamos teniendo que en el centro original es menos 2,2 y después se trasladó a menos 2,0. ¿Qué pasó de 2 a 0 en el eje Y? Si ubicamos el 2 y ubicamos el 0 en el eje Y, lo que está sucediendo, ¿verdad? Igual lo ubicamos en el eje X también. En este caso sería menos 2 que 0. Vamos a borrar aquí. De acuerdo con la visualización, menos 2,2 está aquí. Este es el centro original, se lo voy a poner así. Y el centro trasladado va a ser a menos 2,0. Quiere decir que está habiendo una disminución de 2 unidades. ¿Qué significa ese menos 2? Que está pasando, que se está trasladando el centro de la circunferencia 2 unidades hacia abajo, paralela al eje X. Paralela al eje X, paralela al eje Y, perdón. Entonces se está trasladando 2 unidades hacia abajo, paralela al eje Y. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Muy bien. Ahora veamos la número 80. La número 80 nos dice, al trasladar la circunferencia dada por esta ecuación, se obtiene la circunferencia C' dada por esta ecuación. Entonces, la traslación realizada corresponde a una unidad hacia dónde. Entonces, vemos que el centro de la circunferencia original es 0,0. Luego, este otro centro, que es el centro nuevo, vemos que es 0,-1. Así nos quedaría. Vean que aquí tiene que ser negativo y aquí está positivo. Por lo tanto, si esto está positivo, la coordenada K del nuevo centro es negativa. ¿Qué está pasando? Pasó de 0 a menos 1. Y como estamos en el eje Y, quiere decir que pasó una unidad hacia abajo, ¿cierto? Con respecto al gráfico en plano cartesiano, si vemos 0,0 está aquí,
0, menos 1 está aquí. Entonces quiere decir que se trasladó una unidad hacia abajo, paralelo al eje Y. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Bien, tenemos estas últimas dos. Estas últimas dos, vea que ya nos están dando, en este ejemplo va a ver lo siguiente. Considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia de centro O y la longitud de su radio es 4. Con base a la información dada, si se traslada la circunferencia desplazando su centro 6 unidades hacia la derecha, paralelo al eje X, y 3 unidades hacia abajo, paralelo al eje Y, entonces en este caso 6 unidades hacia la derecha significa que está en sentido positivo, paralelo al eje X. 3 unidades hacia abajo sería menos 3, paralelo al eje Y. Este sería el vector de traslación. Ok. Después nos pregunta por la ecuación de la circunferencia trasladada. Ocupamos en este caso el centro de la circunferencia original. ¿Cuál es el centro de la circunferencia original? El centro de la circunferencia original sería, en este caso, 3, menos 5. Sería 3 en H y menos 5 en K. Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula de traslación, nos va a quedar de la siguiente forma. Sumamos 3 más 6, menos 5 menos 3. ¿Ya? Y hacemos las operaciones. Sabemos que 3 más 6 es 9. Y menos 5 menos 3 nos da menos 8. Ahora, analizando la ecuación de la circunferencia, vamos a ver las opciones. Podemos notar lo siguiente. Notemos que en este caso el nuevo H es positivo y el K es negativo. Quiere decir que si H es positivo, entonces donde va la ecuación original va a ir negativo. ¿Ok? Entonces aquí podemos empezar a descartar la B y la C. Veamos la A y la D. En la A vemos que está negativo, que es lo que coincide con el H. Como el H está positivo, entonces aquí se mantiene negativo por la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Si no la recuerdan, le invito a que la vuelva a repasar. Pero aquí se la voy a dejar de una vez. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Entonces H es 9, por lo tanto aquí se me mantiene normal. Entonces va a ser X menos 9 al cuadrado. Muy bien. Luego, como K es menos 8, entonces aquí cambia, va a ser positivo. Entonces va a quedar Y más 8 al cuadrado. Entonces nos queda que la ecuación correcta sería la opción A. ¿Por qué? Porque resulta sucede que esto sería la forma X menos 9 al cuadrado más Y más 8 al cuadrado igual a 16. Y recuerde que como el radio es 4, entonces aquí va a ser 4 a 2, que esto es 16. Muy bien. Entonces esa sería la opción correcta. Luego tenemos esta otra que es muy similar y se la voy a dejar como ejercicio. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda, consulta que tenga, me la puede hacer a través del chat y nos estamos hablando si Dios lo permite. Esto es Alfomate. Hasta pronto.